Gloria a Dios. Hemos estado hablando sobre unas condiciones o requisitos para que nuestras oraciones sean contestadas. Hemos estado hablando que de acuerdo a la palabra de Dios hay condiciones en la palabra para que las oraciones sean contestadas. Dios no escucha meramente cualquier oración. Yo sé que lo hemos dicho y así lo hemos enseñado muchas veces, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ahí hemos estado viendo en sí. Le dije que íbamos a ver 8 condiciones y hoy vamos a ver la número 7. Y en verdad, cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos invita a hacer, Dios es glorificado y entonces que Dios responde a la oración. Y yo creo que todos, cuando oramos, he estado diciendo esto, que cuando oramos, yo creo que todos queremos que Dios nos escuche, pero que también nos responda. O sea, que Dios conteste nuestras oraciones. Yo creo que nadie dice, yo voy a orar y ojalá y Dios no me escuche. Yo creo que todos, cuando oramos, queremos que Dios escuche nuestra petición. Amén. Queremos que Dios nos escuche, pero queremos que Dios nos responda. Es algo muy diferente a que nos escuchen, a que nos respondan. Entonces yo no solamente quiero que Dios me escuche cuando oro, yo quiero que Dios responda a la oración o conteste la oración cuando oro, ¿sí? O sea, una cosa es que yo pido y otra cosa es que reciba. Cuando yo pido algo, a lo mejor alguien me escucha, pero no me da lo que quiero. Pero es diferente cuando tú pides, alguien te escucha y luego te responde. Yo creo que a todos nos gustaría que no nomás nos oigan, nos gustaría que nos respondan o que nos den eso que estamos pidiendo, ¿sí? O sea, y así es la oración, ese ejemplo es, así es la oración. Cuando nosotros oramos, Dios, créame, Dios quiere contestar nuestras oraciones. Dios está más interesado en responderle a usted y a mí nuestras oraciones de lo que usted y yo nos imaginamos. Y es importante esto, hermanos, porque en veces nosotros nos frustramos, y cuando digo nosotros, hablo de la iglesia. Hay gente que se desanima porque dice, es que yo oro, pero Dios no me contesta. Pero lo que pasa es que muchas veces oramos y oramos mal. Pedimos y pedimos mal. ¿Usted sabía que hay una manera de pedir las cosas? Usted pídele algo a su mamá, pídele algo a su hermano, pídele algo a alguien con una actitud que nomás no, y verá para ver si le dan lo que quiere. Le van a decir, vámonos de aquí. Pero si usted lo pide con una buena actitud, de una buena manera, se lo dan, ¿sí? Entonces, de igual manera, en lo espiritual, cuando nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, Dios nos escucha. Pero la gente es más fácil decir, es que Dios no me escucha a mí. Sí, es que Dios a mí no me escuchó y yo por eso no quiero nada con Dios, decimos mucha gente. O yo no quiero nada con la iglesia porque yo oré y Dios nunca me contestó. Pero lo que pasa es que hay condiciones para que una oración sea contestada. Y hemos estado viendo varias. Y hoy vamos a ver la número 7. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 14. Solamente unos minutitos, el tiempo ha pasado, pero quiero que se vaya con un pensamiento hoy de la palabra de Dios, que se vaya con una dirección, con una instrucción de la palabra. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la condición número 7 para que la oración sea contestada
es que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas. Ahora, ser dirigido por el Espíritu Santo, el ser dirigidos por el Espíritu Santo nos ayuda a entender cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a orar y no sabemos ni qué decir? O nos ponemos a orar y decimos, voy a orar por esto, y luego decimos, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por allá? Entonces, el Espíritu Santo, tenemos que permitirle que el Espíritu Santo nos dirija, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender, nos va a enseñar cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no te va a llevar fuera de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él te va a llevar a Dios, ¿sí? Entonces, es importante dejar o permitir que el Espíritu Santo nos dirija. El poder del Espíritu Santo obra a través de nuestras oraciones cuando están en línea con la palabra de Dios. Mire, le voy a decir algo. En el libro de Génesis, capítulo 1, dice el versículo 1: en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, pero estaba todo desordenado. Y dice, y dijo Dios. O sea que Dios dio la palabra y el Espíritu Santo ejecutó. O sea, el poder de Dios es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios mismo. No quiero que lo vea al Espíritu Santo como un poder. Véalo como Dios, lo que es Dios. Porque es Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros dejamos que el poder del Espíritu Santo obre a través de nuestras oraciones, vamos a permitir que las cosas sucedan. Porque Dios dijo, sea la luz, y el Espíritu Santo ejecutó y vino la luz. Se separaron las aguas de las aguas, etc. Usted lo ve en la creación. Dios está soltando la palabra. Y muchas veces nosotros no recibimos o contestación a nuestra oración. Espero yo, le estoy hablando así, pero es que ya hemos visto 6. Si quiere mirar las otras 6, están en YouTube. Métase a YouTube. Las grabé y las subí para que usted las vea ahí. Si usted tiene cuenta en YouTube, haga una cuenta y suscríbase ahí. Nomás busque Héctor Campirano y ahí estoy subiendo las predicaciones. Son enseñanzas para que vea todas, porque le estoy hablando y uno de ustedes, como no han oído, dice, pues quién sabe qué estará diciendo este hermano. Es que los que ya han estado ya saben que hemos ido en el hilito, ¿sí? Pues ya vamos en la número 7, fíjese. Entonces, pero métase a YouTube, busque ahí Héctor Campirano y ahí son las primeras, porque son las últimas que he subido. Amén. Entonces, ser dirigidos por el Espíritu Santo nos ayuda a entender cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, el poder del Espíritu Santo obra a través de nuestras oraciones. Y si el Espíritu Santo obra, algo sucede. ¿Sí? Si yo oro nomás así, a lo mejor nada va a suceder. Pero si yo oro guiado por el Espíritu Santo, o le permito al Espíritu Santo dirigir mi vida, dirigir mi oración, algo va a suceder. Ahorita vamos a entender un poquito más. Entonces, aquí en el original del idioma griego, el tiempo verbal en esta frase es un presente continuo, ¿sí? O sea, los que son guiados continuamente por el Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que mirábamos aquí en la palabra. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, en veces nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en un ratito, pero no todos los días. Hay veces que yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. ¿Sabes qué, Espíritu Santo? Guíame porque es domingo y voy a ir a la iglesia y voy a predicar. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere guiarme el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, ¿sí? Por eso hay veces que las cosas nos salen bien, pero hay otros días que nos salen mal. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos
dirija. Entonces, cuando estamos viendo aquí en la palabra, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra se está refiriendo a que debemos vivir diariamente en este mundo como hijos de Dios. O sea, debemos de vivir diariamente guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo continuamente, nosotros vamos a ver la respuesta a nuestra oración. Déjenle enseñar otro versículo. En el versículo 26 y 27, ahí más adelantito, dice así: y de igual manera, el Espíritu Santo, pero se refiere al Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí lo miró? Entonces, el apóstol Pablo está aplicando esta verdad de la guía del Espíritu Santo en la vida de nosotros como iglesia, como cristianos, y específicamente se está refiriendo a la oración, porque dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Con gemidos indecibles. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí en Romanos y está hablando que el Espíritu Santo es el que viene y nos ayuda en el tiempo de oración. Aún Pablo dijo que el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, y que todos en verdad tenemos cierta debilidad en particular, ¿sí? Todos tenemos cierta debilidad en particular. Es parte de nuestra naturaleza carnal. Ahora, ¿cuál es esa debilidad? ¿Cuál es esa debilidad que el apóstol Pablo está hablando? Mire otra vez, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, quiere decir que todos tenemos una debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Sigue diciendo: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Todos tenemos esa debilidad como humanos, ¿sí? Que no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu Santo, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, Él sí sabe, porque el Espíritu viene de Dios. Y el Espíritu sabe lo que a Dios le agrada. El Espíritu te va a llevar a pedir lo que Dios quiere para tu vida. O sea que nuestra carne en sí puede pedir cosas que no van conforme a la palabra, que no van conforme al Espíritu, y no vamos a recibir nada. Entonces, ¿cuál es esa debilidad que todos tenemos? ¿Sabe qué es? No sabemos orar como debemos, o para decirlo de otra manera, no siempre sabemos por qué debemos orar. Pues cuando a usted le dicen: vamos a orar un rato, ¿qué es lo que se le viene a su mente? Pues orar. ¿Por qué? ¿O por quién? ¿O para qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso le digo, no sabemos, no siempre sabemos por qué debemos orar, y aún si lo hacemos muchas veces, lo que no se sabe es cómo orar por ello. O sea, tengo una necesidad, pero ¿cómo oro? Tengo una necesidad. Yo sé que cada quien tenemos una necesidad en esta noche, pero ¿cómo oro? Cuando nosotros lo hacemos en nuestra carne, no vamos a poder aguantar, o no vamos a poder, o no vamos a saber cómo orar, ¿sí? Tal vez en su familia haya necesidad, en sus finanzas, en su salud, etcétera, en sus amigos o compañeros de trabajo, a lo mejor en sus vecinos hay necesidad, pero muchas veces aún así no sabemos cómo orar, ¿sí? Pero la solución de Dios para nosotros es que el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda en nuestras flaquezas, o sea, en nuestra debilidad, o sea, que no sabemos cómo orar. Él viene y nos ayuda, o sea, que el Espíritu Santo viene
toma el control de la situación y actúa, oiga esto, actúa a través de nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que cuando no sabemos cómo orar de acuerdo con la voluntad de Dios, o sea, cuando estamos enfrentando, hay veces que estamos enfrentando cosas fuertes en nuestra vida que decimos vamos a orar y no nos salen las palabras. Yo no sé si ustedes se han encontrado en una situación de esas donde usted dice, ¿sabes qué? Está pasando esto, ahorita me voy a poner a interceder, y te arrodillas y no sale nada. No sale ninguna palabra. Quieres orar, tú sabes que hay una necesidad, pero no hayas cómo empezar, no hayas qué decir, ¿sí? Y llega un momento, mirábamos ahorita que el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se acuerdan? Leíamos ese primer versículo hace un ratito que empezamos. Quiere decir que hay momentos que de usted no van a salir palabras. ¿Cómo? Hay momentos que el Espíritu Santo toma el control de tu vida y de la mía, que todo lo que sale de ti es un gemido, no son palabras. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay momentos que el Espíritu Santo viene y no sabemos, porque no sabemos, y estamos viendo que una de las condiciones para que la oración sea contestada es permitir que el Espíritu Santo nos dirija. ¿Por qué? Porque si usted no tiene las palabras, el Espíritu Santo sí. Por eso hay veces que usted, y yo sé que usted ha experimentado eso en su casa, donde ha estado orando o donde ora. Yo sé que ha experimentado esos momentos donde usted está orando por una necesidad que no salen palabras, no puedes juntar las palabras, pero dentro de ti sale como un gemido, dentro de ti sale como que un dolor, dentro de ti como que te quejas, ¿sí? O sea, sale un gemido dentro de ti y estás llorando y estás gimiendo, pero no salen palabras, y dices, pues ¿qué le picó? ¿Qué tiene? ¿Por qué está así? ¿Se está ahogando? ¿Qué le está pasando? Pero es el Espíritu Santo que está intercediendo, usándote a ti, porque tú no sabes cómo pedir lo que estás pasando. Eso es glorioso, que el Espíritu de Dios pueda venir, hermanos, y nos ayude. Por eso le dije, en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, porque hay veces que te dan una noticia y no hayas cómo orar y te quedas tieso ahí. ¿Y cómo le hago? Yo no puedo, pero el Espíritu de Dios, si lo dejo en mí, Él empieza a interceder, me da las palabras. O si tal vez estoy nomás con gemido, pero el Espíritu Santo es el que está tomando el control. ¿Y sabes qué? Dios entiende ese lenguaje porque el Espíritu viene de Dios. Entonces Dios lo entiende. Entonces hay momentos donde tú vas a estar orando que no van a salir palabras, pero van a salir de ti gemidos, porque es el Espíritu de Dios en tu vida. Pero tú vas a saber que Dios te escuchó. O sea, es algo como que es inexplicable, porque es algo del Espíritu. Entonces, cuando nosotros no podemos, el Espíritu viene en nuestra flaqueza o en nuestra debilidad y toma el control de la situación y actúa a través de nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que cuando no sabemos cómo orar de acuerdo, oiga esto, con la mente de Dios o a la voluntad de Dios, cuando estamos enfrentando estas necesidades, o sea que no tenemos ni idea ni cómo orar por ello, podemos venir al Espíritu Santo. Cuando usted va a orar por algo, o sea, por algo, por alguien, y dice, no sé cómo hacerle, dígale, Espíritu Santo, toma control de mi vida para interceder por esta persona. Ahora, le voy a decir algo, hay veces que uno puede estar orando y ni estás pensando en ninguna persona, y de repente, o sea, tú dijiste, me voy a poner a orar un rato sin pensar en nada ni en nadie, nomás me voy a poner a orar, cierro mis ojos, medito en Dios. Entonces, pero de repente se viene el nombre de una persona a tu vida, o de repente miras la imagen de esa persona, de repente se te viene la cara de esa persona así como, ¿por qué la estaré viendo? Es Dios diciéndote, ¿sabes qué? Intercede, ora, ¿sí? Hay veces, hermano, que Dios te va a permitir ver imágenes
que van a suceder para que ores y las evitemos. Pero muchas veces nosotros no sabemos y las dejamos que suceden. ¿Sí? Entonces, cuando nos sometemos al Espíritu Santo, Él mismo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Muchas veces, como te digo, orar por otra gente, orar por la iglesia, orar por la familia, orar por los vecinos. O sea que el Espíritu Santo viene y te guía a orar por otra gente que ni siquiera a veces conoces. Y dices, pues yo no sé por qué estoy orando, pero ¿cuánto nos ha pasado? Que usted está orando por alguien y de repente mencionas el nombre y dices, caray, ¿por qué mencioné a esta persona? Porque Dios dice, también ora por él o también ora por ella. O sea, es el Espíritu Santo tomando el control de nuestra vida, porque no sabemos cómo orar. O hay veces que quieres orar por una necesidad o por algo específico, y Dios te dice, no ores por eso, ora por esta otra cosa. Entonces, pero tenemos que saber que es el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo le permitimos que Él tome el control, esas oraciones, hermanos, van a ser escuchadas. Entonces esto es algo precioso, es algo maravilloso, saber que cuando no sabemos orar o cómo orar, podemos acudir a Dios permitiéndole al Espíritu Santo que entre en acción, o sea, obrando, intercediendo por nosotros y a través de nosotros por alguien más. ¿Sí? Entonces, cuando Él ora a través de nosotros, muchas veces es en lenguas también. ¿Sí? Muchas veces es en lenguas desconocidas. Y usted dice, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué está hablando así? ¿Qué es eso? Son lenguas desconocidas, son lenguas del Espíritu que ni el mismo diablo entiende, y menos la gente. ¿Sí? Entonces, usted puede estar orando en lenguas, pero ¿sabes qué? Es un lenguaje directo del Espíritu. ¿Sí? Entonces, muchas veces no sabes qué es lo que estás orando. Nosotros nos ha tocado, una vez tuvimos una experiencia de que estábamos en Huixcolotla, Veracruz. Estábamos en una reunión de muchas iglesias. Yo estaba con la cámara, estaba tomando video. Otro hermano era el que iba a predicar, pero yo andaba ahí con él, y yo estaba grabando ahí la alabanza y todo bien. Estaba la presencia de Dios precioso moviéndose, y yo estaba en el altar, y estaban las del coro, pues con el coro estaban adorando a Dios, y empezaron a soltarse a adorar a Dios en una adoración muy linda. Y yo estaba con la cámara, pues estaba así grabando todo, y luego de repente empiezo a escuchar a una de las hermanas de Veracruz. Empezó a adorar a Dios en inglés. Empezó a hablar en inglés, adorando a Dios. Y yo pues hasta le hice la cámara así, dije, ¿y esta qué? Volteé, ¿verdad? Dije, ¿y qué? Dije, ¿andan americanos aquí también o qué? Y no, era una hermana de allá. Cuando ella termina cuando se termina ya la adoración, el otro hermano, el evangelista, él volteó conmigo porque él la oyó también. Y luego me dijo, me hizo así, le dije, sí, yo también ya oí. Cuando se termina todo, fuimos con la hermana y le decimos, oiga hermana, ¿usted habla inglés? No, hermano. Dijo, no, yo soy de acá, de allá por Oaxaca. Y dijo, no, yo no hablo inglés. Y le dije, ¿sabía que usted estaba adorando a Dios en inglés? Dijo, no. Dije, sí. Esas son lenguas, ¿sí?, que le dio el Espíritu. Entonces empezó a hablar en lenguas, o sea, en lenguas, vamos a decir, inglés. Ella no supo lo que estaba diciendo, pero nosotros estábamos oyendo todo, estábamos así. No, estábamos entendiendo lo que ella estaba orando, sí, pero era el Espíritu. Entonces, eso es algo glorioso. Entonces, las lenguas desconocidas, cuando estamos orando en otras lenguas desconocidas, oramos de la manera correcta. ¿Sabe por qué? Porque si yo oro con mi lenguaje español, si yo oro, muchas veces me equivoco, pero si yo oro en lenguas, del Espíritu, es más fácil que yo sea escuchado y que sea respondida mi oración. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que está orando a través de mí. Yo no sé ni qué estoy diciéndole. A lo mejor yo estoy hablando en lenguas a Dios, estoy orando en lenguas y le estoy diciendo a Dios, cámbiame, y en mi propio lenguaje no le digo que me cambie. O sea que no sé, ¿sí? Pero entonces el Espíritu Santo, cuando lo hace bien. Entonces,
sabemos que cuando estamos orando en otras lenguas es una oración correcta porque el Espíritu Santo la está motivando y estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es importante que dejemos o le demos lugar al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas, ¿sí? Cuando estamos orando. El jueves estuvimos viendo que tenemos que perdonar, ¿sí? Debemos de perdonar. Para que una oración sea contestada, debemos de perdonar. Entonces, pero váyase a YouTube y ahí vean lo demás, porque si no aquí nos quedamos y ya nos vamos. Entonces, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas para que nuestra oración sea escuchada, pero también sea contestada. Le voy a decir algo. Nosotros muchas veces tenemos un límite o limitado nuestro entendimiento. Yo le puedo decir a alguien de ustedes, póngase a orar, y usted se pone a orar y se le van a acabar las palabras. Puede que empiece bien, pero como que a medio camino, como que va así como el carro empieza a fallar. Porque yo puedo empezar a orar, pero yo no creo que esté ore y ore y ore y ore y ore, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a atorar, se me van a acabar las palabras. Pero si dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, hable en mi vida, ore a través de mi vida, es ahí donde no hay límite. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente estamos limitados en nuestro entendimiento. Llega un momento que empiezo a orar y luego ya no sé ni qué decir, ¿sí? Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo dirija la oración, siempre los recursos de Dios serán suficientes para nosotros. Un último versículo, miren lo que dice Salmo 81. Salmos 81 y terminamos. Salmo 81. Entonces, si yo oro con el entendimiento, se me acaban las palabras. Pero si oro en el Espíritu, ahí no se acaba, porque el Espíritu no está limitado. Salmo 81, versículo 10. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Se fija, por eso en veces uno les dice, alaben a Dios, abra su boca. No es porque uno quiere que abra su boca, es porque cuando usted abre su boca, Dios te la empieza a llenar y después ya no te callan, ¿sí? Tú abres tu boca, empiezas a alabar a Dios, empiezas a adorar, hermano, empieza a fluir ese río dentro de ti. Y lo mismo es si hablas en lenguas. O sea, si el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida con esa evidencia de hablar otras lenguas y tú empiezas a hablar otras lenguas, puede que te pares en lo natural de hablar, pero no en las lenguas, porque las lenguas no están limitadas, lo humano sí. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es darle nuestra boca al Espíritu Santo y permitamos que Él la llene. Le voy a decir algo, Él, o sea, Dios anhela que nosotros le demos el lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ore a través de nosotros. La palabra de Dios, nomás le voy a dar la cita. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. No sin César, sin cesar. Porque si su amigo es César, va a decir César, de modo, no puedo orar contigo. No, sin cesar. ¿Sí? O sea, nosotros, oiga esto, dice orar sin cesar. Pero nosotros tenemos que saber esto. Nosotros podemos orar, pero como le decía ahorita, nuestra mente está limitada. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, está diciendo ora constantemente, no pares de orar. Entonces, nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos orar siempre, ¿sí? Categóricamente no podemos, o sea, estamos limitados, pero cuando le permitimos al Espíritu Santo entrar y tomar el control de nuestra vida, entonces puedes estar en oración 24 horas al día. Puedes estar en oración todo el tiempo.
Le voy a dar esta escritura, la lee en la casa, en Cantares, capítulo 5, versículo 2. Esto es algo muy precioso. ¿Usted sabía que aún cuando usted duerme puede orar también? Uno diría, bueno, yo oro cuando duermo, ¿verdad? Yo por eso me duermo en la iglesia, porque estoy orando. No. Usted y yo podemos orar mientras que estamos durmiendo. Déjale digo otra, lo más así rapidito, otra experiencia. Estando también fuera, allá por Veracruz, allá en Veracruz pasan muchas cosas. Estando allá en Veracruz, andaba con este hermano evangelista, y yo no digo que yo estaba orando en el sueño, y no me escuchaba, al menos, no sé, mi esposa dice que nomás ronco, pero no sé si estoy orando, no sé. Pero este hermano nos tocó dormir en la misma cama, y como a eso de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, este hermano empezó, yo estaba así y me agarró el pie, porque yo eché la cabeza yo por un lado, él para el otro, ¿verdad? En una cama pequeña, y dijeron, pues se acuestan aquí, sí, nosotros nos acomodamos, ustedes no se apuren. Y bueno, pues digo, pues para caber mejor tú para allá, yo para acá, está bueno. Y así estamos acostados, y a la medianoche, no, como a las 3 de la mañana, yo creo 4, de repente este hermano, pum, me pone la mano por aquí así, y empezó a orar por mí, pero recio. Y cuando empezó a orar por mí, yo empecé tiemble por la presencia de Dios, y me desperté y él siguió dormido. Eso es lo que no me gustó. Se me fue el sueño y me levanté a orar. Pero sucedió eso. Otra experiencia, otro hermano que andaba con él, también en una ocasión dice que andaban en una campaña allá en México, y dice este hermano que cuando anda uno en las campañas en México se duerme uno muy tarde y se levanta bien temprano, o sea que casi no duermes. Y dice que ya se fueron a dormir, y dice que se durmió, yo creo que era también 3, 4 de la mañana o algo así, y dice que este hermano, dice que como a las 5 de la mañana paró todo, pero dice el hermano que cuando ellos se fueron a dormir, dice que él se quedó bien dormido, ese otro hermano que está testificando, se quedó bien dormido, y de repente oyó al otro hermano que estaba orando, y pues digo, pues qué vergüenza del hermano orando y yo aquí viendo de dormilón. Pues se levantó y se arrodilló ahí y se puso a orar. Y el otro hermano seguía orando, pero estaba acostado. Y el otro dijo, no, pues yo me arrodillo. Y dijo, voy a ponerme de acuerdo. Y estaban orando. Y dice que como a las 5 de la mañana, ya el hermano con unas ojeronas así. Y pues dijo, ya se cayó el hermano, ya no dijo nada. Dijo, bueno, dormir un ratito. Y a las 6, órale para arriba a orar otra vez. Y luego dice que le dijo, oiga hermano, ya cuando se levantaron, dijo, oiga hermano, dijo, qué tremenda la presencia de Dios, ¿verdad? Y luego le dice, pues sí, ¿por qué? Dijo, oye hermano, dijo, nos aventamos toda la noche orando. Y luego que le dice el hermano, ¿cuándo? Pues anoche. Dijo, ay no sé, usted se levantó a orar, y pues yo me levanté a hacerle segunda. Y dijo, ¿cuál? Dijo, yo estaba dormido, pero él oyó orando. Entonces, hay veces, mira, el Espíritu llega al momento que el Espíritu Santo toma control de tu vida, que puede estar dormido y está orando. Y oro que nos suceda a todos, pero para que no se asuste. Si de repente voltea y mira a su esposo ahí, a sus hijos que están hablando lenguas y están dormidos, y usted no los agarre almohadazos, párate, ¿qué te pasa? No, déjelo, sí. Déjelo, porque es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en ellos que está ahí. Entonces, no se limita a estar dormidos. Entonces, lea Cantares 5:2, lo lee en la casa. Entonces, esta es una de las bellezas de la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque dicen Cantares, mi corazón, ¿qué? Mi corazón, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Sí? O sea, estaba despierto. El corazón permanece despierto, hermano, conectado al Espíritu Santo, mientras que la mente y el cuerpo están disfrutando o descansando o reposando. Entonces, usted puede orar, oiga esto, por horas y despertar en la mañana fresco como una lechuga.
Mire, si usted se queda a ver la televisión, se levanta con una flojera. Pero si usted se pone a orar toda la noche, en la mañana se levanta y es fortalecido. Necesitamos que hacer vigilia, ¿verdad? Ya necesitamos. Ya la necesitamos. Entonces, esto es permitir que el Espíritu nos ayude, hermanos, en nuestras debilidades. Él puede tomar el control y orar de la manera que Dios quiere que oremos. Pablo dijo esto, y termino. Dijo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas de una manera mucho más abundante de lo que podemos imaginar o pensar o pedir con nuestra mente natural. Entonces, condición, hermanos, para que nuestras oraciones sean contestadas nuevamente, permitámosle al Espíritu Santo que nos dirija. Cuando usted va a orar, acuérdese las otras, pero también esta. Cuando usted va a orar, diga al Espíritu Santo: toma control de este tiempo de oración en mi vida. Enséñame cómo orar. Enséñame de qué manera y por quién orar. Tú ayúdame. Y entonces vamos a recibir las respuestas a esas oraciones. Dios, hermanos, está interesado en contestar, en responder nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias por esta otra condición que nos enseñas a través de tu palabra, este otro requisito, esta otra llave, esta otra clave, Señor. Padre, que te demos lugar, Señor, que demos lugar a tu Espíritu Santo que dirija nuestra oración, Señor. Padre, porque muchas veces no sabemos cómo orar, cómo pedir, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú grabas esta enseñanza en la tabla de nuestro corazón. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, cada día, y que cada día te demos lugar. Antes de querer orar nosotros, que podamos darte lugar a ti en ese tiempo de oración. Tal vez a mí se me acaben las palabras, tal vez yo no sepa cómo orar, cómo interceder, pero tú sí lo puedes hacer a través de mi vida. Yo estoy limitado en mi mente, pero tú no tienes límite. Señor, yo te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas y ayúdanos cada día en el nombre de Jesús. Enséñanos cómo orar, enséñanos cómo pedir en el nombre de Jesús.